Sus comentarios, opiniones y sugerencias, hágalos llegar a nuestro correo electrónico enfamilia@telesucesos.com. Ya estamos acá de regreso en familia con un segmento muy preferido por todas las mujeres de casa, las manualidades. Está con nosotros Rebeca. Rebeca, bienvenida. Rebeca Gracias, nos va a enseñar un poquito de las manualidades, del manejo del pincel, cómo se usa el pincel, que es lo básico para hacer manualidades. Así es, Carolina. A ver, Rebeca, bienvenida. Igual, muchas gracias. Gracias, Carolina. Y enseñarnos de estas cosas maravillosas. Tienes una mano espectacular. Yo fui a tu taller y vi las maravillas que tienes, algo impresionante. Y como me decías, lo primero es aprender a dominar el pincel, mover la mano, y eso es lo que vamos a aprender ahora. Efectivamente, así es. En realidad, todas las cosas que vemos muchas veces en televisión o en almacenes, en bazares navideños, uno se pregunta y dice, qué lindo, qué hermoso, pero qué difícil hacer. Así. La verdad es que no es difícil. Lo que es necesario es seguir los primeros pasos para que nada sea difícil. En realidad es todo muy, muy lindo. Y si hacemos las cosas comenzando desde cero, es decir, desde a manejar un pincel, después las cosas se hacen sumamente fáciles. Ahora lo que vamos a hacer como primera clase para todas las personas que están asistiendo es enseñarles el uso y manejo de los pinceles. Los pinceles que usamos para este tipo de pintura decorativa o manualidades son de varios tamaños, van desde uno muy muy finitito y después pinceles redondos, pinceles angulares, pinceles de lengua de gato, en diferentes medidas, de acuerdo al trabajo que vamos a realizar. Muy bien, entonces vamos a comenzar enseñándoles las partes de que consta un pincel. Este es un pincel. Ese es el más finito que tenemos. Hay más finitos todavía. Este es un pincel, ¿no es cierto? El pincel consta de 4 partes. Tiene el mango, generalmente de madera, ahora se usa también de plástico. El casquillo de metal, tiene la cerda del pincel y la punta del pincel. ¿De qué material es la cerda del pincel? Generalmente los pinceles que usamos para pinturas acrílicas son pinceles sintéticos, pero para pinturas ya más finas, por ejemplo, para pintura en óleo, para pintura como esta de cerámica, en la cual se usan pigmentos minerales, los pinceles tienen que ser más finos. En ese caso se usan pinceles de pelo de Marta. Muy bien. Aquí ustedes pueden fijarse en su pincel, tenemos unas 2 ranuritas de metal. Es el lugar exacto donde nosotros debemos tomar el pincel, en donde mantenemos, digamos, un equilibrio del pincel. Si enseñamos, ahí sí nos está viendo las 2 ranuritas. Todos los pinceles tienen los pinceles tienen estas 2 ranuritas. Es el lugar exacto donde nosotros debemos tomar el pincel. Entonces ahí pues nosotros tenemos un balance del pincel y lo podemos manejar bien. Ok, ¿te parece si vamos un poquito adelantando cómo puede ser y seguimos explicando, porque si no se nos va a acabar el tiempo? Se nos va a acabar el tiempo, sí. Vamos a aprender un poco de lo que está aquí en el platito. Todo esto es con los pinceles. Con pinceles, perfecto. Entonces vamos a tomar en este momento un color, en este caso es un color acrílico. Siempre debemos nosotros fijarnos de la consistencia de la pintura. No debe estar ni muy diluida ni muy gruesa tampoco, es decir, en una consistencia más o menos de tinta, ¿no? Ok. Muy bien, cargamos el pincel. La carga correcta del pincel es todo el depósito del pincel, no es cargar la punta del pincel, sino todo el depósito. Entonces yo meto todo el depósito del pincel, toda la cerdita, digamos, meto en el color y luego afino la punta en mi paleta y voy a trazar los primeros trazos que vamos a hacer. El pincel delineador nos sirve para hacer líneas muy finas y todo depende de la posición en que nosotros vamos a colocar el pincel, la carga del pincel y la consistencia de la pintura para que estas líneas nos salgan como nosotros queremos, es decir, sumamente finas, y la práctica nos va a dar
a realizar líneas cada vez más finas. Fíjense ustedes, si yo tengo una buena carga, yo puedo hacer muchas líneas sin necesidad de volver a cargar el color. Es importante el dedito Muy que tú bien. tienes ahí. Exactamente. Cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer pinceladas, nuestro dedo meñique, este pequeño dedo meñique que es el más chiquito, es el que más necesitamos. En realidad, nuestro creador hizo una obra, una creación maravillosa con nosotros. Esto es prácticamente un compás lo que nosotros tenemos con nuestro dedito aquí. Y este dedo nos ayuda a llevar nuestro pincel por donde nosotros queremos. Fíjense ustedes cómo se desliza y cómo va haciendo líneas muy derechitas. Esto en realidad nos va a dar mucho con la práctica, ¿no es cierto? Después vamos a aprender a hacer abanicos. Nuestra mano debe acostumbrarse a trabajar al lado izquierdo, al centro y al lado derecho. Todos estos trazos vamos a necesitar nosotros para poder hacer trabajos como aquel que tenemos en la muestra. Entonces, esto vamos haciendo, depende de la práctica, ¿no es cierto? Tenemos que hacer mucha práctica para que nuestra mano se vaya acostumbrando a hacer cada vez trabajos más finos y los trabajos nos van a salir muy lindos. Y súper importante practicar en hojas primero. Es importante primero trabajar en hojas, por eso ahora estamos haciendo el trabajo en hojas, para que cuando vayamos a pintar ya una pieza, nuestra mano ya esté más acostumbrada, digamos, a hacer este tipo de trabajo y nos quede bonito. Vamos a hacer, por ejemplo, en este caso, espirales de un lado y del otro para que nuestra manito se vaya acostumbrando a hacer trazos cada vez más finos. Y eso es solo con lo primero que nos enseñaste. Miren ¿no? que es exacto, con el pincel delineador, miren ustedes, solo con el primer pincel, el más pequeño de todos, todo lo que necesitamos saber. Esto, por ejemplo, es como hacer un número 6 de un lado y del otro. Pero vamos. Se ve muy fácil, ¿no? Como haces tú rapidito y con una facilidad impresionante, pero si nos pones a hacer todo debe ser practicado. Tal vez hay un ejercicio especial para soltar un poquito la mano, que no tengamos tan dura. Claro, todo esto que estamos haciendo, Carolina, es para aflojar nuestra mano, para soltar nuestra mano. Mis alumnas suelen decir que es como como entrar al pre-kinder. En donde en donde hacemos solo palitos, rayitas, círculos, bombas, pero es lo principal, es lo primero que tenemos que hacer. Miren cómo el pincel va y depende deslizándose. También mucho de la consistencia de la pintura, porque aquí se te resbala nomás, ¿no? Por supuesto, es lo primero que habíamos dicho, que nosotros debemos fijarnos la consistencia de la pintura, la carga del pincel y también la limpieza del pincel. Después de que yo he hecho varios trazos de estos, mi pincel ya tiene mucha pintura seca aquí arriba. Entonces, ¿qué hago yo? Lavo mi pincel, le ayudo a aflojar y soltar toda esa pintura seca que me impide trabajar bien y vuelvo a hacer mis trazos. Esto, digamos, es más o menos lo que los primeros trazos que tendríamos que hacer con un pincel delineador. Pasaríamos ahora a hacer algunos tracitos con el pincel redondo. El pincel redondo es un pincel que nos va a ayudar mucho para hacer flores, para hacer hojas. Fíjense, él es un poco más grueso. Más difícil, uno ve tantas hojas, cuando decimos eso ha de ser súper difícil, pero creo que es No, difícil. Carolina, no es difícil. ¿Será? Solamente tenemos que practicar un poquito. Nunca debemos dejar nuestros pinceles reposando en el agua porque se dañan, ¿sí? Se pierden la forma. Entonces, siempre que lavamos los pinceles, rápidamente secamos entre nuestros dedos y en papel absorbente. Jamás frotar así en el papel ni dentro del agua porque el pincel se daña. Entonces, todos esos tips tenemos que ir aprendiendo para que nuestros pinceles nos duren mucho tiempo y nos ayuden a trabajar bien. Un buen pincel hace el 50% del trabajo, el otro 50% lo haces tú. O sea que es necesario mantener bien los pinceles y tener pinceles de buena
de buena marca. De buena marca, sí, para sí, que sí. estén bien. Pinceles buenos, muy Entonces, bien. ahora sí vamos a hacer hojitas, ¿no? Ahora vamos a hacer lo que se llama la pincelada coma. La pincelada coma es la base para hacer pétalos de flores, para hacer hojas, para hacer cintas. Entonces vamos a empezar. El pincel tiene que estar siempre perpendicular en este caso a la pieza, digamos al papel, ¿no? Cuando hacemos una pieza, pues perpendicular a la pieza. Entonces yo apoyo el pincel, presiono y deslizo. Y tengo una pincelada coma. Realmente sí parece fácil, sería de ponernos a practicar. Con este pincel podemos hacer comas muy grandes como esta o comas más pequeñitas también. Todo depende de la presión que yo pongo en mi pincel. Eso te iba a decir, para que se hagan más grandes, más chiquitas, ¿es el mismo pincel o hay igual pinceles por número? Sí, hay pinceles más grandes y también más pequeños, pero igual con un pincel, por ejemplo de este, que es un número 5, yo puedo hacer pinceladas grandes como estas o también pinceladas más pequeñas, dependiendo de la presión que yo pongo el momento de hacer mi trazo. Ahí estamos haciendo para el otro Sí, lado. hacemos para un lado y para el otro. Siempre trabajamos a los dos lados para que la mano comience para a que la mano, ¿no? hacer para el lado izquierdo es un poco difícil porque no estamos acostumbrados, pero poco a poco la mano va aprendiendo y vamos haciendo para los dos lados. Al comienzo es un poquito difícil para el lado izquierdo, pero ya con la práctica. Con la práctica, exactamente. Vamos a que se nos haga más suavizando fácil, la pues. mano, ¿no es cierto? La manito se acostumbra y va haciendo cada vez trazos más bonitos. Entonces, unas 2 comas, por ejemplo, 2 comas juntitas, y ya tengo yo una hoja, ¿sí? Varias comas juntas, ya puedo tener yo una flor, por ejemplo. Si hago esto, vengo con una coma por aquí, una coma por el otro lado. Siempre hacemos como que la división como una guita. Como una pequeña guía, ¿no es cierto? Así es. Exactamente, acá ya tengo yo otra pincelada y voy intercalando las siguientes para llenar en los espacios y ya tengo yo una flor. Le rellenamos. Exactamente. Como tú dices, solo con las comitas, entonces tenemos que irnos a nuestra casa a estar A practicar comitas. Rebeca, tú das cursos también, ¿verdad? Sí, en mi taller yo doy cursos, tengo horarios en la mañana y en la tarde. Las clases en la mañana comienzan a las 10, son de 10 a 12:30, son 2 horas y media, y en la tarde de 3 a 5:30. Son 5 clases en un mes y las alumnas pueden elegir el horario que les sea más cómodo, ¿no es cierto? ¿Dónde estás ubicada? Si nos recuerdas un poquito, porque ya está por acabársenos el tiempo y muchas personas se van a quedar con idea de que cómo seguimos, pero igual vamos a tener más clases, sí, ¿no? Sí, así es. Yo estoy en la avenida Gaspar de Villarroel, 1433, edificio Las Carabelas. Estoy casi para salir al Eloy Alfaro, bien cerquita de aquí. De la Eloy Alfaro hacia abajo por la Gaspar, 1 cuadra más o menos. Si les comentas un poquito cursos de qué nomás tienes, madera, cerámica. Ya, en el taller, son talleres libres en mi taller, es decir, las alumnas tienen libertad de hacer los proyectos que ellas quieran, si pueden traer diseños los traen. Hacemos pintura en cerámica, pintura decorativa. En cerámica damos varios estilos, hacemos pintura italiana, portuguesa, talavera, contemporánea, igual en madera hacemos pintura decorativa, country, naif, hacemos pintura en piedra, que es una disciplina muy linda que aquí se ve poco, hacemos decoupage, es decir, varias cosas, varias actividades, varias técnicas en el taller. Así bueno, es. Rebeca, como tú sabes del tiempo en televisión vuela, pero nos has dado la introducción, cómo podemos seguir y todo, así que todas las personas que les gustó esto de las manualidades y quieren aflojar un poquito la mano, recuerden, los teléfonos están en pantalla, pueden comunicarse ahora mismo y estar pendiente porque Rebeca va a estar próximamente aquí igual trayéndonos unas técnicas novedosas que todavía no las hemos visto aquí. Exactamente, Rebeca, poco a poco. Un gusto haberte tenido aquí. Muchas voy a poner en Carolina. práctica yo toda la tarde en la casa y Bueno. la próxima clase espero poderte ayudar un poquito. Bueno, Regresamos Carolina, después gracias. de una pequeña pausa comercial. Ya volvemos.